Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides de nuevo a mi canal, Demet Habla Explosiva. Siento la energía que irradio, la emoción que me desborda. Y es que no puedo estar más feliz de tenerlos aquí conmigo compartiendo este espacio virtual que tanto amo. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén absolutamente fenomenales, espectaculares en llamas, porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío, casi me explota la cabeza de la emoción. Sé que les va a requete encantar. Ya vieron ese título, ¿verdad? Ese título explosivo, llamativo, irresistible. Así es, vamos a hablar de Can Yaman. Pero no de cualquier manera. No vamos a hacer un simple review de sus series, ni un análisis superficial de su carrera. No, mis queridos explosionaditos, vamos a ir mucho más allá. Vamos a ver la reacción de mi familia a Can Yaman. Sí, señoras y señores, lo leyeron bien. La reacción con R mayúscula de mi linaje, mi sangre, mi gente a este dios turco que tanto amamos. Sé que esto es algo que me han estado pidiendo muchísimo en los comentarios. Cada vez que subo un vídeo relacionado con series turcas, ahí están ustedes, implorando, suplicando, casi llorando, para que haga reaccionar a mi familia a Can Yaman. Y créanme, no ha sido tarea fácil. La planificación de este vídeo ha sido digna de una misión secreta de la CIA. Coordinar los horarios de todos, convencer a los más reacios, mi hermano, te estoy mirando, y evitar un motín familiar ha sido todo un desafío. Pero lo logré. Después de mucha planificación, algunos dolores de cabeza dignos de un guión de telenovela y varias tazas de café cargadísimo, lo logré. Logré sentar a mi familia frente a la pantalla, atarlos a sus asientos metafóricamente en claro, y mostrarles un poquito, un pedacito, una probadita de este galán turco que nos tiene a todas y a algunos suspirando. Para los que son nuevos por aquí, para los que acaban de aterrizar en este canal lleno de energía y explosiones, déjenme presentarme rapidito, soy Demet, sí, como la diosa griega de la agricultura, pero con más cafeína, y en este canal hablamos de todo un poco, desde series turcas, obviamente mi gran amor, mi obsesión, mi razón de ser, hasta belleza. Porque una explosión de estilo nunca le hace daño a nadie, viajes explorando el mundo, una ciudad a la vez, y ahora reacciones familiares explosivas. Así que si les gusta el contenido variado, si son de los que picotean de aquí y de allá, si les encanta reírse un poco o mucho, si disfrutan de la buena compañía, aunque sea virtual, este es su lugar. Aquí los recibimos con los brazos abiertos y con una explosión de confeti. Antes de empezar con este vídeo lleno de risas, sorpresas, momentos incómodos y quizás hasta algunos celos, mi abuela es fanática de Can, y cuando digo fanática, lo digo en serio, tiene pósters en su habitación, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No lo piensen más, no lo dejen para después, no se arrepentirán. Es súper fácil, más fácil que pelar una mandarina, solo tienen que hacer clic en el botón rojo que está por aquí abajo, el que dice suscribirse, no se vayan a equivocar, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Créanme, no quieren perderse nada. Me ayudarían muchísimo a crecer esta comunidad explosiva, a llegar a más personas, a conquistar el mundo virtual, por supuesto, y a seguir trayéndoles contenido que les encante. Además, siempre leo sus comentarios. Todos y cada uno de ellos. Me encanta interactuar con ustedes, saber qué piensan, qué les gusta, qué les gustaría ver en el canal. Sus comentarios son mi combustible, mi inspiración, mi razón para seguir creando. Bueno, ya no los hago esperar más. Ya siento la impaciencia burbujeando en sus corazones. Sé que están ansiosos por ver este vídeo. Prepárense para un festín de momentos divertidos, reacciones inesperadas, comentarios sarcásticos y mucho amor por Can Yaman. Vamos a ver qué piensa mi familia de este galán turco que nos roba el sueño. Aquí vamos. Comienza el vídeo con la reacción grabada. El guión de Demet se entrelaza con la reacción real, comentando y reaccionando ella también. Ok, familia, llegó el momento de la verdad. Hoy vamos a ver a alguien muy especial. Alguien que para algunas personas aquí presentes, y no las voy a señalar, pero mi abuela sabe de quién hablo, es el hombre perfecto, el ideal, la octava maravilla del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de redoble de tambores. Can Yaman. En el vídeo se ve la reacción de la familia. La abuela sonríe inmediatamente con una sonrisa que ilumina toda la habitación.
La hermana pone los ojos en blanco juguetonamente con una pizca de sarcasmo en su mirada. El hermano se ríe incrédulo como si no pudiera creer lo que está pasando. Y la madre se muestra curiosa, con una expresión que denota interés y un ligero toque de escepticismo. Demet, en el vídeo reacción, miren la cara de mi abuela. Ella es su fan número 1. Tiene una colección de fotos de Can Yaman que ya quisieran las revistas de farándula. Hermana, ¿por qué esa cara? ¿Celosa? ¿Te da envidia que Can Yaman no sea tu crush? La abuela responde en el vídeo de reacción, con una voz dulce y llena de admiración: ay, mijita, es que ese hombre es un galán. ¿Verdad que sí? ¡Qué porte! ¡Qué elegancia! ¡Qué todo! Y esos ojos podrían derretir un iceberg. La hermana responde sarcásticamente con una sonrisa burlona: sí, abuela, un galán, muy sobrevalorado, diría yo. Hay actores turcos mucho más talentosos y con menos músculo. Demet comentando el vídeo reacción: ay, mi hermana. Siempre con sus celos. Ella soy fan de los actores menos populares. Le gusta llevar la contraria. Pero en el fondo sé que Can Yaman le gusta, solo que no lo va a admitir jamás. El vídeo reacción continúa mostrando una recopilación de escenas de Can Yaman en diferentes series, incluyendo Erkenci Kuş, Dolunay, Bay Jane y algunos de sus proyectos más recientes. Mientras se proyectan las escenas, la familia comenta, analiza, critica y alaba a Can Yaman. Madre, bueno, hay que admitir que el chico es guapo. Tiene una presencia imponente. Se nota que se cuida. Hermano, guapo, dice. Está inflado a gimnasio. Puro músculo. No tiene ni una pizca de grasa. Seguro que solo come pollo a la plancha y brócoli. Demet en el vídeo reacción: ay, hermano, no seas envidioso. Ya quisieras tú tener esos músculos. Deja de comer pizza y ponte a hacer ejercicio. La abuela suspira con un aire de nostalgia: ay, mijo, la juventud. Qué cuerpazo y qué talento. A mí me encanta cómo actúa. Tiene una química increíble con sus compañeras. Demet comentando el vídeo reacción: mi abuela siempre tan diplomática. Aunque sé que su verdadera motivación son los abdominales. No la culpo. ¿Quién puede resistirse a esos abdominales? Continúan las escenas y los comentarios. Demet, tanto en el vídeo reacción como en el vídeo actual, intercala sus opiniones y reacciones, añadiendo contexto, chistes y anécdotas. Demet comentando: ahora vamos a poner la escena del beso en Erkenci Kuş. Prepárense para la explosión. Esto es lo que todos estaban esperando. A ver, reacciones. En el vídeo reacción, la abuela se abanica con la mano, como si estuviera a punto de desmayarse. La hermana se tapa los ojos como si estuviera viendo una película de terror. Y el hermano hace una mueca, como si estuviera probando algo amargo. Demet en el vídeo reacción: abuela. Tranquila. Necesitas un ventilador. Voy a llamar a los bomberos. Hermana, ¿por qué te tapas los ojos? Si lo has visto 1000 veces. ¿Y tú, hermano, qué te pasa? ¿Te da asco el amor? Hermano, en el vídeo reacción, es que me da cosa ver a mi hermana tan obsesionada. Me incomoda. Siento que estoy invadiendo su intimidad. Demet comentando: bye, mi hermano, siempre tan protector. No te preocupes, que solo es admiración, y quizás un poquito de fantasía, pero nada más. No estoy planeando secuestrar a Can Yaman. El vídeo reacción muestra algunas entrevistas con Can Yaman y fragmentos de su vida personal, como su pasión por el deporte y su trabajo como abogado. Madre, me parece un chico inteligente. Se ve que tiene ambición y que trabaja duro. No solo vive de su físico. Demet comentando: mi mamá siempre tan observadora. Le presta atención a todo. Es como un radar humano. Abuela, y que bien habla italiano. Yo siempre quise aprender italiano. Quizás debería tomar clases. Así podría hablar con Can Yaman cuando lo conozca. Demet comentando: abuela, te estás enamorando más. Al final vas a querer irte a vivir a Italia con él. Voy a tener que comprarte un billete de avión. Finalmente el vídeo reacción termina. Demet en el vídeo reacción: bueno, familia, ¿qué tal les pareció?
¿Cambió su opinión sobre Can Yaman? ¿Ahora lo ven con otros ojos? ¿O siguen pensando que es un simple objeto de deseo? La familia responde en el vídeo reacción, con honestidad y sin pelos en la lengua. Abuela, a mí me encantó. Es un hombre maravilloso. Un caballero. Un príncipe. Me gustaría conocerlo en persona. Hermana, sigo pensando que está sobrevalorado, pero reconozco que tiene su encanto. Y que trabaja duro. Pero no es mi tipo. Madre, me parece un chico interesante. Me gustaría saber más sobre él. Creo que tiene mucho que ofrecer. Hermano, sigo prefiriendo a Quantatl, pero Can Yaman tiene no sé, su algo. No puedo explicarlo. Tiene magnetismo. Demet comentando vieron. Hasta mi hermano se rindió un poquito. Misión cumplida. He logrado convertir a mi familia al lado oscuro, al lado de Can Yaman. Demet vuelve a aparecer sola en el vídeo. Y ahí lo tienen, mis explosionaditos. La reacción de mi familia a Can Yaman fue todo. Un caos, un desastre, un tsunami de emociones, pero me divertí muchísimo grabando y editando este vídeo. Espero que ustedes también se hayan reído un poco con nosotros, que hayan disfrutado de este momento de locura familiar. En resumen, mi abuela sigue enamorada perdidamente, mi hermana lo tolera un poquito más y quizás hasta le gusta un poquito, mi mamá quedó intrigada y quiere saber más, y mi hermano, bueno, él sigue siendo Team pero admitió que Can Yaman tiene su algo. Y yo sigo siendo su fan número 1. Y lo seguiré siendo hasta el fin de mis días. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me acompañen en esta aventura de crear contenido y compartir mi pasión por las series turcas y el entretenimiento en general. Son los mejores. La mejor comunidad del mundo. Ahora, quiero saber qué les pareció este vídeo. ¿Están de acuerdo con la opinión de mi familia? ¿Son fans de Can Yaman? ¿O prefieren a otro actor turco? ¿Quién es su crush turco? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Son mi fuente de inspiración. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis explosionaditos. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Besos explosivos para todos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla con una buena serie turca y una taza de té. Los amo.